RTP. Todo ese marco camina ahí. Diego Campos, ex viceministro de Minas, nos acompaña vía Zoom. Bienvenido, Diego. Un gusto tenerlo aquí en RTP. Hola. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Ahí lo escuchamos Sí. con claridad. Adelante con la conversa, Sí. César. A ver si arranca usted con... Ahí está ya. ¿Cómo está, estimado Diego? Quisiera yo poder saber un poco primero su opinión y para la audiencia, ¿no? Entre todos los temas que podemos abarcar, lo primero que tenemos que saber es quién es este personaje, ¿ya?, que asume el ministerio. ¿Cuál es su récord profesional? Porque tú tienes viceministerio de Minas, viceministerio de Energía, viceministerio de los Carburos, viceministerio de Ambiente, y se te empieza a complicar la idea de cuál es el perfil adecuado para asumir todos esos frentes a la vez. Bueno, primero muchísimo gusto, muy buenos días con todos, todos los miembros muy prestigiosos de este panel, y un saludo también a toda la ciudadanía que nos escucha en este programa. La pregunta que me acaba de hacer el señor Flores Cordero es bastante acertada. ¿Cuál es el perfil para ocupar esta cartera de Estado, que debe ser la más complicada del gabinete, sobre todo por la complejidad del momento? Porque tú tienes en la misma cartera tres papas calientes, no es una sola. Tenemos hidrocarburos, que viene sufriendo un declive de gestión bastante acelerado y bastante acentuado. Además, sin indicio alguno de mejora. Por otro lado, tienes la cartera de energía, que todos sabemos cuál es el estatus actual de la situación eléctrica en el país. Y finalmente tienes la cartera de minas, ¿no?, que quizás sea la que menos bulla hace cotidianamente hablando, pero es la que encierra un gravísimo problema que tiene que ver con la minería ilegal. No existe persona en el país, o quizás en el entorno nuestro, que domine y maneje los tres sectores. Es imposible, ¿no? Sin embargo, de lo cual es lo que le toca. Fue un error histórico haber unificado las carteras, ¿no? En un momento, el gobierno de Correa, si no me equivoco, se tomó la decisión de excindirlas y hubo tres ministerios. Luego se tomó la decisión de unificarlas por un ahorro de cocinera. Inclusive las agencias de control de los tres sectores también se unificaron, lo cual terminó siendo un desastre, no terminaron controlando absolutamente nada. Y se tomó la decisión en este gobierno de volver a excindirlas. Sin embargo, todavía no existe una dinámica de gestión que haga notar que están excindidas, ¿no? En el caso de la minería, la Agencia de Control y Regulación Minero fue la más perjudicada, tanto en la unificación y en la extinción. Diría que es la que menos, es la que más problemas tuvo al momento de estar operativa. Yo le puedo decir que cuando se salió el decreto de extinción, no dejaron de pasar menos de 3 o 4 semanas en que no hubo operación en la agencia, ¿no? Tenía un director nombrado, pero no hubo operación. Los mineros formales, las empresas mineras formales, no tenían cómo obtener sus certificados de exportación, lo cual es una locura, pero eso sucedió, ¿no? Hoy está operativa, sin embargo, de lo cual es muy todavía tenue, muy ineficaz esta gestión, a pesar de que este gobierno decidió también implantar una tasa de fiscalización minera, que supuestamente iba a ser la forma de financiar la actividad de la agencia y de dotarla de los recursos para modernizar, ¿no? Sin embargo, insisto, como abogado que trabaja en el sector, vemos poco o nada todavía. Adelante, doctor Rodríguez. Muchas gracias. Ingeniero Ocampo, le hago una consulta en el sector minero. Como usted dice, hay algunos problemas, ¿no? El tema de la minería ilegal es uno de esos, ¿no? El tema de la especulación con las áreas mineras es otro grave problema, ¿no? Porque realmente, siendo la minería una actividad de largo plazo, ¿no? Desde la prospección, exploración, explotación, refinación, exportación, ¿no? Es un sector complejo. Pero hoy el gobierno le apuesta casi toda su estrategia económica a potenciar este sector. Entonces, ¿usted creería que existe en este momento existe una política clara de hacia dónde se quiere
ir en el ámbito minero en el Ecuador? Muy buena pregunta, doctor Casanello, porque usted creo que ha dado en el clavo. Cuando hablamos de minería, lo primero que se viene, quizás hay un prejuicio de hablar de minería ilegal, pero la minería, si bien es cierto, presenta, la industria minera, si bien presenta hoy un gran problema y un gran desafío que es la minería ilegal, por otro lado también es la más grande oportunidad que tiene el país para apuntalar o tener un gran factor de apuntalamiento de su desarrollo. La minería formal, la minería, constituye una gran oportunidad para la transición energética mundial. La transición energética es un fenómeno mundial que está viviendo, que estamos viviendo, no es sino el conjunto de cambios ordenados en cuanto a la generación de electricidad, para migrar de fuentes convencionales a fuentes limpias, energías limpias, sustentables, tanto ambiental como socialmente. No hay transición energética sin minería, ¿no? No hay una contradicción ahí, más bien hay un complemento ideal y una ecuación, podría decirse. En efecto, el gobierno ha ido implementando una política, diría, al andar en cuanto a la minería, ¿no? Sí hay señales muy fuertes de que le interesa impulsar la minería formal, la minería a gran escala. El presidente de la República estuvo en el evento más grande de minería en el mundo, en Canadá, hace 2 años, el PDAC, perdón. Por otro lado, insisto, tomó la decisión de excindir las agencias de control, conformó un ente que se llama el CONIM, que reemplaza al SECMI, que no es sino la conjunción de una serie de ministerios que tienen que ver con la seguridad y con el tema minero y ambiental. Hubo un par de reformas a la ley minera puntuales. En este gobierno se firmaron 2 contratos de minería a gran escala. El uno es el proyecto Cascabel en Imbabura con la empresa Solgol, y el otro es el proyecto Cangrejos en la provincia del Oro con Lumina Gold, ¿no? Son 2 proyectos de gran envergadura. Cascabel es un proyecto de clase mundial de cobre, y Cangrejos es un proyecto interesante, bastante importante, de oro, que requería ciertas condiciones económicas mundiales que hoy le favorecen mucho. El precio del oro está bastante alto, está sobre los $4,000 la onza. Entonces, eso hacía viable el proyecto, y por eso se avanzó al momento de la firma del contrato de exploración. Quiere decir que al gobierno sí le interesa la minería, ¿no? Sin embargo, insisto, creo que todavía hay falencias muy, muy graves, muy fuertes en el ámbito de la institucionalidad, en el ámbito de la seguridad jurídica. Institucionalidad me refiero no tanto al ministerio como tal, sino al control y supervisión y regulación del sector. Me refiero a la agencia de control. Pienso que todavía hay un camino larguísimo para trabajar, ¿no? En tecnificar, en modernizar, en capacitar, en utilizar métodos de trazabilidad, en utilizar inteligencia al momento del control de la actividad minera. Ahí estamos todavía muy verdes, ¿no? Y entiendo que inclusive el último cambio, hace unas 2 semanas hubo un cambio del director ejecutivo de la agencia, y espero que ese cambio responda precisamente a que el gobierno se ha dado cuenta de que no hubo un avance ni siquiera perceptible, voy a ser muy sincero, en esa tarea, ¿no? También falta trabajar en seguridad jurídica. La imposición de la tasa de fiscalización minera es un problema para el sector, ¿no? Sin embargo, está vigente, y las empresas mineras formales las están pagando. Sin embargo, eso afecta a la tasa, afecta a la carga tributaria. El problema de la consulta previa también afecta muchísimo. La consulta previa, que es esa obligación constitucional que tiene aquel operador de sectores extractivos, en este caso el minero, que tiene que realizar una consulta ante las comunidades o colectivos en zonas ancestrales. Si no se realiza este proceso, pues el proyecto carece de la legitimidad adecuada. Las empresas grandes, transnacionales o empresas serias no tienen problema en realizar este proceso. Es más, les interesa entrar a una población que esté de acuerdo con su proyecto. Sin embargo, el problema radica en que hoy no tenemos una ley de consulta previa, y lo que existen es un retazo de normativas secundarias, en retazos de sentencias de la Corte Constitucional que no constituyen ley y que pueden ser o son continuamente
interpretadas o mal interpretadas, sobre todo por el frente antiminero. Hay un frente antiminero, hay personas que consideran que la minería es una actividad que no debe realizarse. Es muy pueril el argumento, porque minería hay antes del Estado, ¿no? Se hacía minería en la época de los incas, y se va a seguir haciendo minería cuando no exista el Estado y hay otra figura política. ¿Por qué? Porque la minería responde a la demanda de la población. Mientras haya demanda de minerales, pues seguirá habiendo minería. Más bien lo que tenemos que procurar es que la minería se haga de manera formal, sustentable, beneficiosa en el Estado. Que le ruego sus respuestas más breves, y a mis panelistas también unas preguntas. Corté. Adelante. No sé si pude ya responder lo que preguntaba Roberto Sanel. Ingeniero Ocampo, era el doctor Rodríguez. Abogado, por favor, abogado más. Abogado Ocampo, era el doctor Rodríguez. Ahora le pregunto yo. Muy concreto. Buena parte del problema de la minería ilegal radica en el rédito de la actividad, ¿no? Es rentable porque genera un rédito, a veces a largo plazo. Entonces la pregunta es, muchos nos centramos en producción, pero ¿cuáles son los mecanismos en coordinación con otras estructuras? ¿O qué implementaciones normativas alrededor del tipo de compañías que se dedican a esto, o personas, podemos implementar para darle trazabilidad al flujo, ¿no? Sabemos que en el comercio exterior es donde pasa realmente la magia de la introducción al sistema financiero de estos valores. ¿Qué nos falta en control económico, doctor? Bueno, nos falta muchísimo. Nos falta muchísimo porque hemos priorizado en el combate a la minería ilegal los operativos militares, policiales, de fuerzas de seguridad. Y está bien que hagamos eso, está bien que dinamitemos bocaminas de minas que no están regularizadas, está bien todo eso. Sin embargo, que hay que buscar donde les duele a aquellos operadores de minería ilegal, y donde les duele es la plata. Y para llegar a la plata, pues tenemos que, y lo dije hace un rato, la ARCON debe modernizarse, debe utilizar sistemas de inteligencia que tienen que ver con trazabilidad de ese mineral, porque el mineral el minero ilegal no saca nada extrayendo el oro. Ese es el inicio de su cadena de valor. El tema es que tiene que llevarlo a algún lado. Y cuando saca el oro para procesarlo, debe llevarlo a una planta de beneficio. Esa planta de beneficio debe estar exhaustivamente controlada por las autoridades de control, ¿no? Y debe tener mecanismos de trazabilidad, de saber cuánto oro entró, o cuánto mineral, perdón, entró a esa planta de beneficio. ¿De quién vino ese mineral? Esa persona que ingresa ese mineral tiene la capacidad, primero tiene los permisos sectoriales para realizar la actividad. Segundo, tiene la capacidad para procesar ese mineral, ¿no? Y tercero, una vez que sale, ¿a quién se lo vende? Tiene las respectivas respaldos de dónde recibió el dinero. Todo eso se puede obtener. Evidentemente el ARCON no puede trabajar solo, y para eso debe tener un esquema de cooperación interinstitucional que es relativamente fácil de implementarlo. Debe estar incluido ARCON, UAFE, SRI, Ambiente, Superintendencia de Compañías. Ya usted creó una super entelequia que no va a controlar nada. Ya volvemos al estilo de los profesores: integre, ponga, asume, y al final verá algún resultado, abogado. Porque ya existe esa entelequia, don Ramón. Existe el CONIME. El CONIME está sentado en las personas que le acabo de decir. Y deberíamos tener integración en tiempo real, es decir, interoperabilidad. La UAFE debería poder compartirle de manera inmediata los hallazgos que tiene en su rango de gestión. El SRI también. El SRI debe enterarse de que alguien exportó 20 millones de dólares y no está pagando esas cantidades en regalías, en impuesto a la renta, ¿no? Hoy esa cooperación en línea no la tenemos. Por eso es que realmente, si usted me pregunta a mí, no estamos golpeando a las estructuras. ¿Y por qué no la tenemos? ¿Por negligencia? ¿Por qué no la tenemos? ¿Por qué no tenemos esa colaboración o esa funcionalidad? Creo que sí hay un factor de falta de conocimiento y de entendimiento de la industria. Creo que sí lo hay, pero ya han pasado 2 años, ya deberíamos tenerlo. Así que sí podríamos entrar en el campo de la negligencia. La hora, querido César. Son las 8:24. Un gusto haberlo tenido, abogado. Listo. Una gran mañana para usted. Gusto con usted. RTP